Habíamos dicho que la presencia de estos botones gustativos en el epitelio que reviste la cavidad oral o bucal se conoce como mucosa especializada, ya que gracias a estos botones nosotros podemos percibir los diferentes sabores. Bien, entonces estamos viendo aquí una imagen de la cara dorsal de la lengua en la cual podemos notar con claridad lo que se conoce como surco terminal o bilingual. Ahí podemos encontrar la presencia de entre 8 a 12 papilas circunvaladas, también conocidas como caliciformes, que las vemos, y que son las papilas más grandes de entre todas las que vamos a observar. En la parte anterior a este surco terminal o bilingual, vamos a encontrar gran cantidad de papilas tanto filiformes como fungiformes. Las fungiformes las podemos reconocer macroscópicamente como esos puntos de color rojo que podemos observar entremezclados con esas áreas grisáceas en la superficie dorsal de la lengua. En la parte posterolateral, a ambos lados, podemos encontrar unos pliegues a manera de hojas donde vamos a encontrar lo que se conocen como papilas, en este caso foliadas o foliáceas, ¿no? Precisamente porque se parecen a las hojas de un limo. En la parte posterior de la bilingual se dice que no vamos a encontrar papilas. En este caso, solamente vamos a encontrar presencia de tejido linfoide, lo que tal vez ya habían visto en el anterior tema, cuando se ha llamado linfoide. Hay cúmulos de tejido de este linfoide que va a formar una amígdala que se encuentra precisamente en la parte posterior de la superficie dorsal de la lengua. Bien, entonces tenemos a la lengua que gracias a esas papilas nos permite poder percibir los diferentes sabores, ¿sí? Entonces aquí tenemos una gráfica de donde hay más predominio de sensibilidad para percibir los diferentes sabores que nosotros podemos consumir en los alimentos. Tenemos al sabor amargo, que dice que tiene más sensibilidad en la parte dorsal y posterior de la lengua. El sabor dulce, que va a ser más intensa esta sensibilidad a nivel de la punta de la lengua, mientras que el sabor umami va a estar en la parte central. El ácido o agrio se va a encontrar en las partes posterolaterales de la lengua y el salado va a tener mayor sensibilidad en las partes anterolaterales de la lengua. Entonces, todas las papilas gustativas pueden percibir los diferentes sabores, pero se dice que las papilas gustativas se especializan en uno o dos diferentes sabores que van a permitir poder tener sensibilidad, ¿no? Entonces, este gráfico que se hizo es más o menos para mostrar dónde hay mayor intensidad de la sensibilidad a estos sabores. ¿Bien? ¿Cómo es que se perciben los sabores? Son sustancias químicas que al entrar en contacto precisamente con los botones gustativos y sus células que los conforman, vamos a ver más adelante, hacen que se realice un cambio de potencial a nivel de sus membranas, estimulando a las mismas y produciendo en este caso lo que ha sido un estímulo químico, transformarlo en un estímulo nervioso, cuya información va a ser llevada hasta el cerebro a través de los nervios precisos y vamos a nosotros a percibir los diferentes sabores. Para eso se dice que estas sustancias se van a unir a las células de los botones gustativos utilizando precisamente o haciendo énfasis en lo que van a ser estos receptores de membrana que hay. Unos que pueden estar con proteína G o otros que van a usar canales de unión. De estos sabores, el amargo, el dulce y el sabor umami, se dice que van a estimular precisamente estas células o se van a unir a estas células utilizando lo que van a ser precisamente los
ese fenómeno ligado a la proteína G, estos tres sabores. Mientras que el ácido o agrio y el sabor salado van a usar canales de iones para poder estimular a las células y percibir esos sabores. Canales de iones hidrógeno, en el caso de los sabores ácidos o agrios, y canales de iones sodio. Hasta hace un tiempo solamente se tenía estudiado estos 5 sabores, e incluso solamente se describían 4 sabores, que eran el amargo, el dulce, el ácido y el salado. Recientemente es que recién ha entrado este sabor umami, que significa muy delicioso o muy sabroso, que está basado precisamente en el sabor que tiene el glutamato, un condimento muy utilizado en lo que es la cocina oriental, ¿no? Más que todo japonesa y china, ¿no? Entonces se ha encontrado a ese 5º sabor, pero en la actualidad todavía se sigue estudiando a lo que son estas células que conforman los botones gustativos en las papilas, y se ha llegado también a encontrar que estas células pueden percibir lo que se ha conocido como sabor graso. Entonces pueden percibir, en este caso, el contenido de grasa que pueden tener los alimentos, gracias a que a un receptor o proteína expresada conocida como CD36, ¿no? Entonces la presencia de este CD36 en las células permite a estas poder percibir ese sabor graso, ¿no? Y se dice que esta percepción del sabor graso difiere de una persona a otra, ¿no? Hay algunas personas que pueden tener mayor cantidad de estas y otras no. Es así que muchas personas por eso tienen más apetencia por los alimentos grasos, ¿no? Entonces, se ha encontrado y se está considerando de en adelante, algunos textos todavía no lo toman en cuenta, como un 6º tipo de sabor que nos permiten percibir las papilas gustativas gracias a sus botones gustativos, ¿no? Todo lo que estamos mostrando aquí solamente son los genes expresados precisamente en las células para que nos puedan ayudar a percibir los diferentes sabores. Bien, ahora aquí tenemos un corte de la lengua con tinción universal, en la cual podemos ver que precisamente sí constituye un órgano casi puramente muscular. Entonces aquí vemos el músculo de la lengua, que no es nada más que un músculo estriado, el cual podemos encontrar que está alternando con vasos sanguíneos y también con acinos de tipo seromucoso, ¿no? Entonces vamos a encontrar que dentro de la lengua también podemos encontrar algunas glándulas salivales menores. El revestimiento va a variar. Aquí tenemos la punta de la lengua, aquí tenemos la superficie dorsal y aquí tenemos la superficie ventral. En la superficie ventral vemos que está constituido por una mucosa de revestimiento. Eso quiere decir un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Pero en su cara dorsal podemos encontrar presencia de epitelio plano, estratificado, en algunas zonas queratinizado, que van a ser parte de algunas de las papilas, en otros no queratinizado, que también va a conformar parte de otro tipo de estructuras papilares, y vamos a encontrar a nivel de lo que es esta superficie dorsal las diferentes papilas linguales que constituyen lo que sería en este caso la mucosa especializada. Bien, ahora sí tenemos a mayor tamaño con imágenes de microscopía óptica con tinción universal las diferentes papilas que podemos encontrar en la superficie dorsal de la lengua, ¿no? Entonces tenemos aquí las papilas gustativas. ¿Qué caracteriza a una papila gustativa? Además de tener ciertas formas características, es que en el espesor de su epitelio de revestimiento vamos a encontrar estas estructuras de forma nodular conocidas como corpúsculos o botones gustativos. Precisamente las células que constituyen estos botones nos permiten percibir los diferentes sabores. Entre las papilas habíamos dicho que podemos encontrar a las papilas foliáceas,
que tienen forma de hojas colocadas unas al lado de las otras. Luego vamos a encontrar otro tipo de papila que va a tener una parte central en forma de copa, un surco que los rodea circunferencialmente y vamos a tener otra parte que tiene un epitelio que rodea al surco. De ahí que a esta papila caliciforme, por la forma de copa que tiene su forma central, también se la conoce como papila circunvalada por la estructura que le da el surco que rodea a la misma. Luego tenemos la papila fungiforme, que dice que tiene una forma de hongo o seta, ¿no? Entonces, que la vamos a encontrar más que todo a nivel de la parte dorsal anterior de la lengua. Y aquí tenemos una imagen donde vemos algunas de estas papilas que tienen el aspecto de pelos. Esta estructura de forma piliforme, de ahí que se llaman papilas piliformes, están conformadas puramente por queratina, ¿no? Entonces la queratina le da ese aspecto de pelo. Si hay queratina, quiere decir que estas papilas entonces tienen una consistencia dura, ¿no? De ahí que vamos a encontrar las papilas piliformes. Y al lado estamos viendo cómo está alternando con estas papilas la presencia de una papila fungiforme. ¿Bien? Aquí tenemos otra imagen de las papilas para no olvidarnos. Tenemos a las piliformes, ahí está, en forma de pelo, formado por queratina. Las foliadas, aquí todavía se nota mucho mejor que en la otra imagen, papilas colocadas unas al lado de las otras. Luego tenemos las fungiformes, ahí en forma de hongo o seta, y las famosas caliciformes o circunvaladas, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que la característica de estas papilas es que van a presentar botones o corpúsculos gustativos. Aquí, pero hay una excepción. De todas las papilas gustativas linguales, las papilas filiformes no presentan corpúsculos gustativos. Precisamente esa es su estructura de queratina que le da una rigidez, permite que la función de estas papilas sea de raspar los alimentos, ¿no? El ejemplo más típico es en la lengua del gato, ¿no? Esa sensación como a una superficie de lija se debe a que tiene más desarrolladas sus papilas filiformes. ¿Esto para qué lo utiliza? Uno para poder acicalarse el pelo a manera de un peine y otro también para poder raspar y sacar la carne y desprenderla del hueso de la presa con el que se alimenta, ¿no? Nosotros máximo lo usamos para poder raspar o tomar un helado, ¿no? No son tan firmes como la del gato. Es por eso que no tiene papilas gustativas. Mientras que las demás sí presentan estos corpúsculos gustativos. Lo único que va a diferir una de la otra es la disposición y el lugar donde se encuentran estos botones gustativos. En las papilas foliadas, por ejemplo, vemos que hay surcos que las separan unas de las otras. Entonces, presentan paredes laterales de epitelio. Y precisamente va a ser en sus paredes laterales, en el espesor que estos, que encontramos estas formaciones nodulares de color mucho más clara, que serían los corpúsculos gustativos o botones gustativos. Las papilas fungiformes se dice que sus corpúsculos gustativos se localizan en su superficie dorsal de su epitelio. Y las papilas caliciformes, al igual que las foliadas, presentan también sus corpúsculos gustativos en sus paredes laterales, ¿no? Entonces, en el epitelio que se encuentra en sus paredes laterales, ¿no? Entonces, paredes laterales, pared dorsal y esta que no presenta corpúsculos gustativos. Aquí tenemos un ejemplo de la papila caliciforme circunvalada a mayor aumento. Esta imagen, ¿para qué la estamos utilizando? Tanto las papilas foliadas como también las caliciformes o circunvaladas, hayamos dicho que presentan un surco, ¿no? En este caso, en las circunvaladas, un surco que rodea a la parte central, mientras que en las foliadas es un surco que se encuentra de papila foliada a otra papila foliada. En el fondo de esos surcos que presentan estas papilas,
podemos encontrar ahí un conducto o la desembocadura de un conducto que más profundamente se comunica aquí con una glándula de tipo serosa. Estas glándulas son denominadas como glándulas de Bob-Ebner y su función importante es el de constantemente limpiar, enjuagar la superficie de las papilas. ¿Para qué? Para que estas papilas constantemente siempre estén preparadas para poder percibir otro sabor o estímulo que nos dan los alimentos, ¿sí? Entonces, estas glándulas de Bob-Ebner solamente las encontramos en la papila caliciforme y en la papila foliar. En las filiformes y en las fungiformes no las vamos a encontrar. Bien, ahora aquí tenemos sí a mayor aumento esos botones o corpúsculos gustativos que se encuentran en el espesor del epitelio que reviste a estas papilas linguales. Se dice que podemos encontrar de 2000 a 8000 botones gustativos. Su longitud puede ir de 70 a 80 micrómetros por 30 a 40 centímetros de ancho. Estos corpúsculos gustativos van a estar conformados por unas células de forma fusiforme o en uso que pueden estar en un número de 60 a 80 células conformando cada uno de estos botones gustativos. Si se han dado cuenta, aquí en la imagen estamos haciéndolo mucho más fácil la descripción, puesto que estas células todavía siguen en estudio y hay muchas teorías que diferentes autores las plantean, incluso para su denominación. Por ejemplo, aquí estamos viendo que el corpúsculo o botón gustativo estaría conformado por unas células de sostén o sus tentaculares, unas células sensoriales y células basales. Todas estas que se van a conectar, estas células de sostén y sensoriales, a través de un nervio, el mismo que va a llevar la información para poder formar el nervio que lleve el mismo. Aquí en la imagen esquemática estamos viendo igual a estas células del gusto, igual células de soporte o sostén o sus tentaculares, y en vez de células sensoriales les estamos mostrando como células del gusto, ¿no? Entonces, células especializadas en poder percibir los diferentes sabores. Y vemos cómo una fibra nerviosa nace de la parte inferior de estos botones gustativos, ¿no? Y que están conectadas a cada una de estas células. En la parte superior del botón gustativo vamos a encontrar un orificio conocido como poro gustativo, por donde sobresalen prolongaciones citoplasmáticas a manera de microvellosidades pertenecientes a las células que conforman este botón gustativo. Si alguno tal vez ha leído el Gardner, hay otra denominación para estas células, las denominan como células oscuras, claras, ¿no? Después las nombran también como células intermedias y como células basales. Si haríamos una comparación, las células oscuras y claras corresponderían a las células sensoriales, mientras que las intermedias corresponderían a las células de sostén. Lo único que sí están todos los autores de acuerdo es en que existen células basales, ¿no? Y la función de estas células basales es continuamente multiplicarse y dividirse para ir reemplazando a estos otros tipos de células que continuamente se van, en este caso, desprendiendo o muriendo. ¿Bien? Otra clasificación también que está en el Gardner es como células tipo 1, 2 y 3, ¿no? Incluso tipo 4 en anteriores ediciones. Igual, las células tipo 1 y 2 corresponderían a estas células sensoriales. Las 3 corresponderían a las células de sostén, lo que también conocen como intermedias en Gardner. Pero lo que se sigue manteniendo igual, lo que se conocía como célula tipo 4, es la célula basal, ¿no? Entonces, la función de estas células, vuelvo a repetir, todavía sigue en estudio, ¿no? Muchos autores creen
que la célula oscura es una célula inmadura que luego pasa a ser célula clara y una vez que ha cumplido su función pasa a ser una célula intermedia o de sostén. Otros afirman que todas estas células, sean las intermedias de sostén y las sensoriales, ya sean oscuras o claras, tienen una función de percibir sabores, ¿no? Entonces, todavía no se tiene algo concreto. Lo único que les digo que todos están de acuerdo es en la función que cumplen las células basales en la regeneración de todos estos otros tipos de células, ¿no? Bien, aquí tenemos una imagen, ahora sí, a mayor detalle, de una fotografía de microscopía óptica con tinción universal. Entonces vemos la presencia de estos botones gustativos o corpúsculos gustativos en todo el espesor del epitelio. Algo más que podemos encontrar en la lengua, esto ya lo han visto en el anterior tema de tejido linfoide, es la presencia ahí de tejido linfoide, ya sea difuso o nodular, que se encuentra por debajo del epitelio de revestimiento, ¿no? Entre el epitelio de revestimiento y podríamos decir los tejidos blandos, tejido conectivo adiposo y muscular profundo. Estos cúmulos van a formar lo que se conoce como amígdala lingual. Bien, pasamos ahora sí a ver lo que son las glándulas salivales, ¿no? Las glándulas salivales encargadas precisamente de producir esa sustancia líquida conocida como saliva, que tiene muchas funciones, no es simplemente una sustancia líquida inerte, ¿no? Vamos a ver más adelante cuáles son estas funciones que cumplen. Entonces tenemos a las glándulas salivales, que son las encargadas de producir esta sustancia conocida como saliva. Gracias a estas salivas que nosotros podemos, en este caso, aumentar la sensibilidad a nuestras papilas gustativas para poder percibir los diferentes sabores, ¿no? Prácticamente la saliva cumple una función de diluir esas sustancias químicas que nos van a poder permitir los sabores de los alimentos, ¿no? De paso nos van a ayudar en lo que va a ser el proceso de masticación y también el proceso de deglución. Si nosotros consumimos un alimento y le aumentamos a este líquido, prácticamente ese alimento se va a constituir en una consistencia mucho más blanda. Entonces nos facilita el proceso de masticación para que después también se nos facilite el proceso de deglución. La sustancia líquida va a funcionar como una especie de lubricante que va a permitir que el bolo alimenticio formado en la cavidad oral pueda deslizarse con facilidad y seguir el trayecto del tubo digestivo a segmentos más inferiores. Otra función que va a cumplir lo que son las glándulas salivales es la de protección, ¿sí? Esta glándula salival produce muchas sustancias que nos protegen precisamente de ciertos microorganismos que puedan ingresar en la boca, ¿no? Y además también va a producir ciertas sustancias, ya enzimas digestivas, que permiten ya la digestión de algunos alimentos, como en este caso los almidones. Vamos a ver qué tipo de sustancia es la que nos permite realizar esa función. Las glándulas salivales podemos dividirlas en glándulas salivales menores y en glándulas salivales mayores. Las glándulas salivales menores son todos esos grupos de acinos seromucosos que habíamos visto incluso en la anterior clase teórica, que están presentes en la superficie interna de los labios, en la superficie interna de las mejillas, en parte del paladar blando, ¿no? En parte incluso de las paredes de la orofaringe. Podemos encontrar gran cantidad de estos acinos seromucosos. Y lo que acabamos de ver incluso hace un momento, hasta incluso podemos encontrar en el espesor de la lengua la presencia de estos acinos seromucosos. Todos estos acinos seromucosos, que pueden ir de una cantidad de 700 a 1000, van a formar lo que son precisamente las glándulas salivales menores, ¿sí?
Además de los lugares que hemos mencionado, también dice que podemos encontrar a nivel de la mucosa yugal, la mucosa palatina, ¿no? Y también en la mucosa labial. Aquí tenemos ahora sí una imagen precisamente de esas glándulas salivales menores. Estamos viendo aquí parte de la pared de la boca, un epitelio de revestimiento de tipo mucoso, y vemos en la parte profunda, además del tejido conectivo, presencia de gran cantidad de acinos seromucosos que van a conformar lo que son las glándulas salivales menores. Se dice que las glándulas salivales menores producen el 5% del total de la saliva que se produce. Entonces, estas son las encargadas de producir ese 5% que va a conformar el total de saliva que producen todas nuestras glándulas salivales. Las glándulas salivales mayores son las más conocidas: la glándula parótida, la glándula submaxilar, también conocida como submandibular, y la glándula sublingual. Entonces, estos ya son órganos o estructuras mucho más complejas y, a diferencia de las otras, van a estar encapsuladas y divididas en lóbulos y lobulitos. Para eso también van a necesitar diferentes conductos que puedan llevar el producto de secreción desde el lobulillo para poder liberarlo en lo que va a ser la cavidad bucal. Para eso, la glándula parótida tiene un conducto principal conocido como conducto de esteno. La glándula submaxilar o submandibular va a presentar un conducto submandibular submaxilar, también conocido como conducto de Wharton. Mientras que se dice que la glándula sublingual no presenta un conducto principal, sino presenta varios conductos, pero de los cuales, por el tamaño, la longitud que presenta uno de estos, hay un predominio más de estos conductos, se lo considera como un conducto principal, que algunos autores lo conocen como el conducto de Rivinus o de Bartolino. Aquí tenemos una imagen clínica de un examen clínico y vemos dónde está desembocando precisamente el conducto de esteno, ¿no? Entonces, muy cerca a la mucosa yugal, cerca a los molares de la arcada superior. Una imagen igual de un examen clínico donde vemos a las glándulas salivales mayores, en este caso la glándula sublingual, y vemos dónde igual está, en este caso, desembocando el conducto principal de excreción de la glándula sublingual. Se dice que incluso al lado o muy juntos se encuentra la desembocadura del conducto de Wharton, que viene también de las glándulas submaxilares. ¿Bien? Según la clasificación de glándulas que habíamos visto en el primer segmento, las glándulas salivales mayores entonces estarían clasificadas dentro de lo que se conoce como glándulas túbulo-alveolares ramificadas o túbulo-alveolares compuestas. Lo estamos viendo ahí. Bien, antes de entrar a ver y analizar cada una de estas glándulas salivales en su estructura histológica, vamos a hacer un recuerdo que nos va a ayudar incluso mucho al momento de reconocer durante nuestras prácticas. Vamos a ver que las glándulas salivales van a estar constituidas por un predominio